Eh, Bienvenidos, bienvenidas, todos y todas, cuarto medio A, cuarto medio B también, porque es un video para ambos grupos de trabajo. Y hoy día vamos a revisar en historia el contenido asociado a la materia estudiada en primero medio y que es parte del temario de la prueba de transición. ¿Cuál va a ser este tema de trabajo durante el mes de agosto? La llamada cultura del progreso indefinido. El progreso que no tiene fin, el progreso ascendente y lineal, pero que también va a dejar como reflexión cuáles han sido más o menos los costos visibles, más que los invisibles, en la actual sociedad que hoy día vivimos, en la cual hoy día vivimos, aplicado al concepto que hoy día podríamos tener cada uno de qué es el progreso, ya que antiguamente, por ahí el siglo XIX, 1880, 1850, cosa que también puede aparecer en algún formato de pregunta de la prueba de transición, se pueda consultar respecto a esa noción antigua o a esa noción pasada de progreso indefinido, que es muy distinto a la concepción actual que tenemos de progreso. Por lo tanto, el objetivo va a ser recordar y reconocer la importancia que tuvo a fines del siglo XIX el concepto y proceso histórico conocido como progreso indefinido. ¿Ya? No es muy compleja la materia o la información que aquí salga. Antiguamente, ¿qué era el progreso? ¿Cómo era definido el progreso? ¿Cómo se veía el progreso en las calles, en la vida cotidiana de las personas o en el ámbito laboral? En primer lugar, a través de los inventos. Para hablar de progreso, en el siglo XIX hay que hablar de un siglo donde los primeros grandes inventos fueron una revolución, que hoy día se mantienen en una continuidad, pero que tienen una duración más corta. Los inventos que puedan aparecer hoy en día no tienen el mismo impacto, por lo que yo siento como persona y como individuo dentro de esta sociedad, de lo que era antiguamente. Por ejemplo, el primer modelo de ferrocarril en serie, ¿ya? A carbón y posteriormente agregado con vapor y todas esas cosas. Y obviamente después con combustible y después a posteriori con electricidad, etcétera. La imagen obviamente representa una visual de lo que fue a finales del siglo XIX con la creación de este invento, que fue revolucionario porque permitió el transporte de personas, de cargamento, de recursos, de ejércitos para las batallas, las guerras, o de animales. ¿Ya? Pero la primera versión era muy diferente, era más chiquitita, servía para transporte de medianas o cosas más livianas, y se ocupaba en ámbitos más industriales, sobre todo después de la revolución industrial o durante la revolución industrial a finales del siglo XIX, particularmente en naciones europeas, ¿sí? Como Inglaterra. Vamos a aceptar aquí al Alfredo. Ya. Eso es una imagen antigua de progreso. En consecución o en continuidad, la segunda imagen es una ampliación de esta más local anterior. Ahí está nuevamente. Las famosas industrias carboníferas, ¿ya? Donde el carbón se convirtió casi como la materia prima para la energía, ¿sí? Antes de la electricidad o incluso lo que pudo haber sido el vapor, reemplazando a la fuerza humana. La industria del carbón en Inglaterra marcó mucho la imagen de ciudad que tuvo Londres, por ejemplo, como ciudad muy contaminada o alta en gases que afectaban a las personas, o en la contaminación de las aguas. Pero eso es un efecto, una consecuencia que va a notarse décadas después de iniciado todo este proceso indefinido. Quiere decir entonces que el progreso entregó muchas cosas positivas para la calidad de vida, para las formas de vida de los individuos, pero también, y eso lo sabemos hoy en día, estando en el presente 2020, de que el progreso tiene esos otros efectos que posteriormente van a ser denominados contaminación ambiental, sobrepoblación, etcétera. ¿Ya? Pandemias, bueno, que las pandemias han existido en toda nuestra historia, pero ya del siglo XX en adelante van a tener una relevancia mayor por el vínculo que tienen con la ciencia. Ojo, que el progreso va a tener un vínculo súper importante con el mundo científico, ya no tanto con la fe, o con la idea de que las ideas de la religión van a sustentar este concepto. Al contrario, va a ser el mundo más científico. Pero también
En este contenido vamos a revisar otro concepto previo al progreso indefinido cuando se empieza a verbalizar a nivel social, o sea, en los medios de comunicación, en las conversaciones o en los discursos de los gobiernos de aquella época. Anteriormente existía una práctica o un proceso conocido como imperialismo. Y el imperialismo es básicamente que un país, una nación o un imperio, como puede ser el británico, recuerden que siguen hasta el día de hoy con una monarquía, pero que esa monarquía no tiene el poder que tenía hace 200 o 100 años atrás, ¿ya? Como la que puede estar aquí mostrada en la imagen. El famoso explorador británico o francés, ya que ahí está la bandera y se lee como el Petit Journal, o sí, Journal, sí, el pequeño, no recuerdo el concepto o la traducción de Journal, pero no importa. Eh, pero la caricatura o la imagen muestra lo que significó en el sentido de ese progreso en el ámbito cultural, en el ámbito de la civilización versus la barbarie. La gente de color blanco pareciera ser mostrada como la civilización, la que tiene el protagonismo, el centro de la imagen, versus, como muestra el puntero, una barbarie más oscura, y no solamente por términos del color de piel, sino por un tema de desarrollo, evolución, progreso, inventiva o forma de vida, costumbres, ¿ya? Formas de vestir, como sale ahí. Por lo tanto, el progreso indefinido también tiene ese discurso del el avance sin freno de la civilización versus la barbarie. ¿Ya? Con mi curso nosotros lo vimos en su momento y de hecho algunos de los chiquillos recordaban algunas de esas imágenes que en su momento yo estudié cuando estaban en primero medio. Hoy en día el progreso ha tenido un cambio, una vuelta de tuerca más o menos evidente, como lo he demostrado con algunos ejemplos, pero que también tiene cosas en común. Si la imagen está mostrando el avance de trabajadores que quieren poner una tubería bastante grande para hacer cruzar, no sé, desechos, agua, tierra, lo que sea, el habitante de esta casa que se encuentra en su propio sistema, en su propio hábitat, con su hogar, su familia, sus recursos, etcétera, se pregunta, ¿para quién es el progreso? Porque para mí no lo es. ¿De quién es el progreso? ¿De la sociedad? ¿De un gobierno? ¿De un empresariado? ¿De, no sé, del mundo? Eso queda como para la discusión que sencillamente uno puede atribuirse a la realidad propia. Lo que haga un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, que beneficie, ojalá a todos, me va a involucrar. Pero cuando se nota que va a beneficiar a un grupo pequeño de individuos en aspectos netamente económicos, el progreso ya no tiene importancia para mí. ¿Qué es lo que le pasa al monito que está ahí al centro de la imagen? ¿De quién va a ser a favor ese progreso? Y de hecho, es algo que tiene en común con la concepción de progreso del siglo XIX, porque como ustedes ya más o menos están entendiendo o recordando, el progreso indefinido, sí, es un muy buen discurso, pero que lamentablemente no llega para todas las clases sociales de la época. ¿Ya? Los trabajadores de las industrias carboníferas no tienen un estilo de vida mejor que antes de que estuvieran esas industrias, incluso es peor. Pero ojo, esta clase no es solamente para profundizar en esa discusión, pero sí dejarlo en el aire, porque esto es netamente contenido para recordar y tener siempre presente como tema de estudio. ¿Ya? Finalmente, la imagen que sale ahí a mí me encanta porque es una metáfora y una alegoría a lo que he mencionado hace unos segundos atrás. Civilización versus barbarie, el día y la noche, la luz y la oscuridad, lo civilizado y lo bárbaro, ¿ya? La mujer es una alegoría al progreso. Esto es una imagen proveniente de Estados Unidos. Voy a bajar la pantalla porque sale el nombre del cuadro aquí. El progreso americano, de 1872, coincidentemente con finales del siglo. El autor, John Gast, hace simplemente una alegoría al progreso americano. ¿Y en qué territorio? En el típico territorio que ustedes han visto alguna vez en las películas del salvaje oeste, donde los indios, americanos obviamente, corren asustados, despavoridos por el avance de las carretas, los caballos, el hombre blanco, la agricultura, el ferrocarril o el teléfono que lleva en la mano y atada en el brazo junto con un libro. Da lo mismo qué libro es, pero el libro habla del conocimiento, ¿ya? Y de fondo se ven algunas cosas también, pero
no es necesario quizás profundizar tanto, pero todo lo que tenga del lado luminoso es progreso. Y ahí está la tecnología, entre otras cosas. Y además, ¿para qué vamos a andar con cosas? Hay temas raciales también, pues. El color blanco de la piel, ni siquiera el color mestizo de los indígenas, porque ni siquiera son negros, son indígenas. Obviamente me refiero al color negro no porque mi opinión sea en contra de los negros, al contrario, sino la percepción común y corriente que se tiene. ¿Sí? Este es un cuadro muy bonito, muy llamativo, porque tiene muchos detalles, ¿ya? Y en su momento cuando lo presenté, claro, no se veía muy bien, pero cuando ustedes busquen algo incluso con mayor nitidez gráfica que la que estoy mostrando acá, van a poder ir identificando más de un otro detalle que es lo que he mencionado en este rato. De hecho, es probable, como suele pasar en las pruebas de transición o la antigua PSU, en historia siempre van a haber preguntas al principio o al final sobre análisis de imagen. Sobre, por ejemplo, Hitler, el fascismo, el nazismo, el progreso, dictadura militar, historia de Chile, siempre van a haber por lo menos 5 preguntas relacionadas con imágenes. Así de simple. Obviamente son preguntas mucho más elaboradas de las que yo puedo formular aquí, pero háganse la idea de que van a tener que encontrarse con esto cuando vean la prueba de transición de historia. Y lo bueno es que son preguntas a color, o sea, las imágenes son a color. Ya, tomando en cuenta lo anteriormente dicho, hay que hablar del imperialismo, como yo lo mencionaba hace unos segundos atrás, que era un sistema político, económico, social previo a esta idea más sustentada de progreso. Gran parte del siglo XIX, sobre todo desde Europa hacia el resto del mundo, se hablaba mucho de la práctica del imperialismo. ¿Y qué era básicamente el imperialismo? La apropiación cultural, territorial, como sale aquí en el mapa, político y económico, de un gobierno imperial sobre otro. ¿Ya? No necesariamente un gobierno que tenga que tener una monarquía, sino que también un gobierno de facto elegido por la gente, pero que tenga fines de expansión. ¿Ya? Los más conocidos son Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia u Holanda. De hecho, la leyenda que significa nombre y color está asociado con las posesiones terrenales o geográficamente hablando que tenían algunos de los imperios del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya entrado la Primera Guerra Mundial, muchos de esos imperios tienden a desaparecer, pero dejaron muchas huellas en las décadas y años posteriores, sobre todo en el continente africano, que si ustedes se fijan, es un continente que no tiene un color propio, tiene el color de prácticamente la mayoría de las naciones europeas que se apropiaron de sus recursos naturales, de su fuerza de trabajo, de sus mujeres, de sus niños, de sus animales, etcétera. Por lo tanto, ese continente es hoy por hoy lo que lamentablemente el proceso imperialista en adelante, o sea, más de 200 años, deja lo que lamentablemente hoy día son muchos de los países. De hecho, en economía yo mostré en algún momento que uno de los el país más desigual se encuentra en África. Y es un país que ni siquiera se ve en el mapa, que es muy pequeño. No recuerdo cuál era el nombre de ese país en estos momentos, pero que también yo lo mencioné en su momento en un curso como el de economía. Bueno, ese mapa resume eso, posesiones terrenales de los grandes imperios del siglo XIX, ¿ya? Ese famoso concepto de imperialismo, que como me imagino se podrán dar cuenta, está muy asociado también a la práctica posterior o a ese ideal de progreso indefinido, principalmente porque el discurso o la esencia imperialista también llevó consigo los avances para hacer que esa nación imperial como Gran Bretaña o Inglaterra se considerara siempre superior a naciones más pobres, entre comillas, cultural, económica y socialmente como las que están en África. ¿Sí? Ya, resumen del imperialismo, para que pueda complementarse con progreso indefinido. Integración o dominación cultural. Muchos han dicho de que el imperialismo fue una dominación, o sea, llegar a avasallar y destruir y aprovecharse de todo. Y otros mencionan que es integración, que es tomar a esos pequeños países como abrazarlos y cuidarlos de que no les pase nada así como un bebé. Personalmente es a grandes rasgos dominación cultural. Es cosa de preguntarse por qué los pueblos indígenas están exigiendo la devolución de sus tierras ancestrales. No creo que fueron porque los españoles vinieron a pedir permiso, oye, podríamos ocupar tu tierra para hacer una casita y vivir bien.
No, no se trata de eso, lamentablemente. Y perdón que lo haga con esta voz, pero para que le pongamos más gracia a la clase. Bueno, al ser una dominación más cultural que integradora, las consecuencias del imperialismo durante el siglo XIX y parte del XX van a ser de distintos tipos u orden. En primer lugar, como dice aquí, el cambio en los sistemas económicos e infraestructura urbana de esas naciones dominadas. Pensemos en los países africanos que eran mucho menor en densidad poblacional, en territorio y en recursos económicos. Se empobrecen más o cambian sus formas de vida por la imposición que sutil o incluso brutalmente muchos de esos gobiernos imperiales afectaron la vida cotidiana. Por lo tanto, cambiaron el sistema económico y la infraestructura urbana de esos lugares, ¿ya? Como dicen ahí en el punto 1. En segundo lugar, imposición cultural de las potencias sobre los territorios conquistados. Es lo que ya dije hace unos segundos atrás, pero a través de cosas incluso mucho más importantes. ¿Por qué el inglés se habla en África? Países como Uganda mezclaron su lenguaje nativo con el inglés. Ustedes buscan incluso películas que están en YouTube y los ugandeses hablan inglés, inglés eh, medianamente entendible, pero es inglés británico, ¿ya? Junto con sus lenguas nativas. La administración o los gobiernos de esas naciones más pequeñas son gobernadas o administradas o gestionadas por gente proveniente de Europa, generando elitismo, generando sesgos raciales, generando apartheid. Sudáfrica, que vivió un proceso llamado apartheid en los años 70, 80 y prácticamente finales del siglo XX, hizo que esa nación con Nelson Mandela, que lo deben haber escuchado o visto o leído o no sé, en alguna parte, eh, tuvo un proceso de liberación respecto a esa continuidad histórica que tuvo Sudáfrica cuando a finales del siglo XIX fue dominado culturalmente por Inglaterra. ¿Ya? Es entonces que el imperialismo generó economías centradas o dominación económicamente centrada en la explotación de recursos naturales, plantaciones, yacimientos, deforestación, caza indiscriminada de animales por el marfil, por ejemplo, o por la piel, qué sé yo. Y por lo tanto también el imperialismo generó procesos de colonización y todas sus consecuencias, o sea, todas las anteriormente descritas en el PowerPoint. ¿Ya? Con todo eso, llamado imperialismo del siglo XIX, finaliza el periodo, 1880 en adelante y parte del siglo XIX, con esta idea. Esta imagen es un clásico que yo he usado siempre en las clases sobre imperialismo o progreso. La imagen de Inglaterra convertida en un pulpo que está tratando de estirar todos sus bracitos para sacar todo lo que tiene cada país. Gibraltar, Canadá, Egipto, la India, Jamaica, etc. Es básicamente un imperio convertido en un animal que, como un pulpo, roba, 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 saca, saca, saca y no pide permiso a nadie. ¿Ya? Es una caricatura que se burla de Inglaterra, no de los pulpos, obvio. ¿Ya? De hecho, la traducción es el demonio pez o el demonio marino en aguas egipcias. Pero lo de agua egipcia es simplemente un detalle, porque en realidad no solamente Egipto, es gran parte de Europa, África y algunos otros lugares que este pulpo intenta sacar la mayor cantidad de cosas. ¿Ya? En cambio, en nuestro continente tenemos la imagen imperialista de Estados Unidos, el sistema imperialista por excelencia hoy por hoy, ¿ya? Aun cuando esté China peleándole un poco ese podio. Pero antiguamente, Cuba era un país muy pobre y que de hecho recibió mucha ayuda a finales de 1870, 1880 de parte de Estados Unidos, porque Cuba era una isla muy asediada por sus vecinos centroamericanos, incluido México, ¿ya? Pero sobre todo los que estaban más cerca de ahí, Jamaica, Guatemala, Haití, etc. Y Estados Unidos viene con este simbolismo que se puede asimilar tal vez a la imagen número 1, respecto a la idea de que este imperio o este gran gobierno de la libertad te va a proteger ante todo tipo de abusos que quieran cometer tus vecinos que son igual de pobres que tú. De hecho, la frase ahí abajo, no sé si se alcanza a leer, dice, sálvame de mis amigos o sálvame
claro, sálvame de mis amigos, ¿ya? Eh, aludiendo de que incluso sus propios vecinos se trataron de aprovechar económica, políticamente. Y Estados Unidos viene con su bandera a cubrirla, salvarle, con su estirpe y su estampa de gallardo señor y guerrero, el famoso tío Sam. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se ha entendido el tema, no es cierto? ¿Sí? Me imagino que sí. Ya, súper. Eh, entonces, teniendo en cuenta el imperialismo, vamos a mencionar rápidamente lo que es el progreso indefinido. Durante el siglo XIX y principios del XX se dan diversos procesos respecto al progreso indefinido para entender qué es. Por ejemplo, la expansión de la industria, que ya he mencionado con la famosa revolución industrial británica principalmente, desde donde nace la industrialización, el desarrollo de las ciencias, no solamente las ciencias, valga la redundancia, científicas, sino que otro tipo de ciencias como la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, etcétera. La expansión del consumo, ¿ya? Y ese consumo puede ser asociado a los primeros avances del consumismo, que gradualmente las personas van eh, habilitando en su psiquis porque acceden al dinero con mayor facilidad. El trabajador de una industria del carbón no ganará mucho dinero, pero es el dinero que nunca tuvo antes. Por lo tanto, este ser humano va a salir inmediatamente a satisfacer todos sus deseos, desde los más básicos y sencillos como el hambre, el frío o la procreación, hasta los deseos más complejos que pueden durar mucho tiempo, como construir una casa propia, viajar de vacaciones, por ejemplo, o comprarse una ropa más elegante, ¿sí? Cosa que hoy en día sigue siendo parte de la vida de muchos de nosotros. La expansión, por lo tanto, del consumo es un elemento del progreso indefinido o que justifica la idea de este progreso. Entonces se crea un optimismo principalmente en la clase social alta, para variar, expresado en dos cosas. Primero, fascinación por la ciencia y la tecnología, la idea de perfeccionamiento, el dominio de la naturaleza, de esa fuerza incontrolable. En esa época, con los pocos recursos, también se trató de manejar la naturaleza, que hoy en día ni siquiera se ha podido lograr un 50%. No se pueden dominar los terremotos, los sismos submarinos, los tsunamis y mucho menos lo que ocurre debajo del fondo del mar. Eso ni hoy día lo ha logrado hacer el ser humano. Y eso llevará a la felicidad. Esa fascinación por lo tecnológico viene desde mucho antes. No crean que es de hoy día cuando uno está viendo la calidad de los celulares y computadores que salen. Es desde mucho antes. Y frente a lo anterior, la fe en el progreso. El camino de la humanidad es lineal y ascendente. El futuro siempre va a ser mejor. Eso por un lado es muy cierto, pero lamentablemente ese futuro mejor siempre deja una cola y un halo detrás, como una especie de hilo, ¿ya? Como si fuera el tubo de escape de un auto último modelo. Siempre queda algo atrás, a pesar de ese futuro sin fin y que va a ser mejor. ¿Mm? ¿Cómo se expresa en términos prácticos esa fe o esa felicidad o esa proyección que se tiene del progreso indefinido a través de la ciencia y la tecnología, como también de los pensamientos nuevos a nivel intelectual? Por un lado, la ciencia va a tener el uso del método científico como una base o un pináculo de esa fe en el progreso, a través de saber la verdad y llegar a todos los secretos posibles que hay en la naturaleza, consolidando dos fenómenos. Primero, la ciencia como única vía válida de conocimiento, que es por sobre la fe y la superstición. Eso es lo que obviamente habla del progreso indefinido. No es que sea mi opinión, porque hay gente que en esta sala Zoom tiene más certezas con la fe que con la ciencia. Y eso es válido porque vivimos en una democracia, a propósito de la clase de formación ciudadana. Pero aquí es lo que ocurría en la época, por lo tanto ahí la ciencia empieza a tener un campo de alcance mayor que la fe en esos siglos, ¿ya? Y en segundo lugar, la especialización de las ciencias, el fin de solucionar todos los problemas de la época, incluyendo un dolor de cabeza. Cuando se inventa la aspirina, el ácido acetilsalicílico entra como un boom revolucionario en la medicina,
no solamente en la medicina elevada, intelectual, sino que en la medicina general, en la medicina más común de los seres humanos. Ese invento, que es muy antiguo, tiene vigencia no solamente hoy en día, sino por los efectos que favorecen al sistema inmunológico de las personas, ¿ya? Por lo tanto, hay un buen antecedente para hablar de la importancia del progreso en ese aspecto, ¿ya? Obviamente, la medicina farmacéutica, gracias a la aspirina, dio un salto gigantesco, con muchos aciertos, pero también con muchos errores. Y aparte de ese avance o salto en la ciencia aplicada, por ejemplo, en la parte médica o incluso en los conocimientos respecto a la fe, nuevas miradas intelectuales van a ser protagonistas del periodo de progreso indefinido, en donde la interpretación de la realidad del ser humano va a cambiar enormemente a través de las ciencias sociales, la historia o la filosofía. Y aquí les doy 3 ejemplos. Y aquí tenemos a don Sigmund Freud. El positivismo, el darwinismo y el psicoanálisis. El positivismo, en términos prácticos, es el conocimiento que es válido bajo la lógica de la objetividad y no la subjetividad. Yo aquí tengo que tener todas las variables y yo no puedo ser un influenciador para obtener un resultado. Yo soy un agente neutral según el positivismo. Por lo tanto, todas las variables son las que van a generar ese resultado o me van a llegar a generar el descubrimiento de la certeza o la verdad que quiero lograr a través de un método científico, pero en base al positivismo. El positivismo habla de la objetividad por sobre la subjetividad. Por otra parte, está el darwinismo. Charles Darwin, cuando viajó alrededor del mundo y de hecho pasó por Chile, estudió los distintos grupos sociales respecto a las capacidades que éstas tengan para dominar o sobrevivir frente a otras sociedades. La ley del más fuerte. La evolución humana es una representación del darwinismo social. El Homo habilis nunca dominó el mundo porque sus condiciones neuronales, físicas, motrices y de tamaño no fueron una competencia contra el Homo sapiens, por poner un ejemplo. Y por eso el Homo habilis desapareció de la faz de la Tierra. ¿Sí? Y ahí en parte están las justificaciones de las capacidades que tiene una sociedad, y no solamente una etapa evolutiva, sino que también cierta cultura. Ahí Darwin tomó en cierta medida a los indígenas como una expresión de supervivencia frente al avance de la tecnología que hizo el hombre blanco europeo. Por lo tanto, eso también generó las famosas contradicciones que nosotros vimos en el pasado con los zoológicos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, el discurso del progreso indefinido, el discurso del liberalismo, siempre entra con contradicciones como las que yo he mostrado en el pasado o estoy comentando hoy día. Y finalmente el psicoanálisis, explicar científicamente el comportamiento humano. Freud fue de los primeros individuos asociados a la psicología que pudo dar una aplicación más aterrizada en el ámbito científico al comportamiento de las personas, en el ámbito de sus etapas de crecimiento, sus ciclos vitales, como también el comportamiento sexual, el comportamiento social de las personas en un lapso normal de vida. ¿Ya? Finalmente, este progreso indefinido, con los elementos que nosotros hemos logrado identificar del concepto, ¿qué costo ha generado en la humanidad ante este avance que al parecer, no al parecer, que evidentemente ha sido desenfrenado? ¿Cuál ha sido finalmente el costo? ¿Cómo ha sido el costo tecnológico? Claramente, la inventiva se ha ido moldeando a la velocidad de la luz. Cada vez duran menos los nuevos inventos porque aparece su versión 2.0, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Los celulares son un vivo ejemplo de eso. S1, S2, S3, S4, S20. ¿Ya? Eso es un tremendo costo, porque no permite a la persona que tiene menos condiciones económicas de acceder a un buen instrumento que le permita navegar rápidamente y poder acceder, por ejemplo, a una videollamada. ¿Ya? Y más todavía cuando se trata de gente de otra generación, que no tiene puta idea, perdonen la expresión, de cómo se prende un teléfono o de cómo se accede a un Zoom, que hoy en día está más de moda que hace 6 meses atrás. Socialmente,
la humanidad ha tenido un costo tremendo por el tema del progreso indefinido, porque nuestras relaciones sociales se han distanciado de nuestra propia esencia humana. Los seres humanos son seres sociales por, por evolución. Así ha sobrevivido la humanidad, no porque cada uno está en su isla, sino porque nos hemos juntado para procrear y repoblar el mundo o para poblarlo, o cuando estamos en crisis energéticas, humanitarias, de salud, de higiene, pandemias, etcétera, y las que van a venir más adelante si es que llega a haber algún conflicto mundial a gran escala, como fue en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y políticamente también ha tenido un costo tremendo en la humanidad este desenfreno indefinido, además de progreso indefinido, porque los gobiernos son reaccionarios ante las demandas colectivas. Si no hay estallido social, no hay constitución nueva, o ni siquiera habría un proceso de evaluación con un plebiscito. Los gobiernos tienen que moldarse muchas veces sobre la marcha. Llegó la pandemia y se nos olvidó de momento de que hay un proceso constituyente en camino y se tuvo que suspender producto de esta cuestión de la pandemia. Y el gobierno tuvo que empezar a tirar el bono, a hablar en el Congreso y les llegó el tremendo mazazo con el famoso 10% que se aprobó hace muy poco. ¿Ya? A algunos le entra en gran beneficio y a otros no tanto. ¿Ya? Y eso es un tema también que podemos discutir en otro espacio, pero para que les quede dando vuelta también, porque probablemente, como dije en Formación Ciudadana, y lo digo en historia también, en la prueba de transición a fin de año, o perdón, en enero, lo más probable es que aparezcan preguntas de contingencia nacional, porque es casi como de perogrullo, es casi como anillo al dedo que haya una pregunta o unas cuantas preguntas asociadas, por ejemplo, al coronavirus o a otras pandemias. ¿Para qué hablar del coronavirus inmediatamente? Se pueden hablar de otras antiguas que hubieron en el mundo, o por ejemplo la crisis con el pueblo mapuche, o con otros pueblos indígenas, o la crisis de confianza que hay contra el gobierno, o la nueva constitución. Es muy probable que eso ocurra, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Voy a parar la grabación. Me despido de cada uno, por lo menos en este espacio. Saludos.